Podcast. Somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir en este jueves 28 de agosto de 2025. Aquí estamos con Candelaria de la Sota. ¿Qué haces, Cande? ¿Cómo te va? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, Buenas ¿vos? tardes para todos. Bueno, qué movida la semana, ¿eh? Muy movida. Sí, la verdad muy que terrible, ha pasado de todo. Muy movida, hemos tenido escándalos de todo tipo y tenemos muchas novedades en materia económica. El presidente está hablando en este preciso instante en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, en el CICIP, en almuerzo que hay, y está diciendo que los argentinos antes de una elección se dolarizan, mira. A ver, mira, a ver si tenemos, Nico, el audio de la tele, a ver. Porque esto es como si les dijera que se parece a un equilibrio del tipo de Cortés, el que enfrentaba a Cortés, el de quemar las naves. ¿Por qué quema las naves? Porque entonces nadie se podía escapar, entonces era a todo o nada. Y eso es lo que está haciendo el kirchnerismo, está tirando todo en esta elección. ¿Por qué? Porque esto es un techo para el kirchnerismo el 7 de septiembre. Es decir, el 26 de octubre con un mejor sistema de elección, porque vamos a tener la boleta única papel, porque se tiene que validar la gestión nacional, ¿sí? Porque ya habrán utilizado el aparato en septiembre y no en octubre, más las divergencias y discrepancias que tienen ellos. Eso lo que va a hacer es que el resultado que tengan en octubre va a ser peor que el que tienen en septiembre. Nosotros sabemos que nuestro septiembre es un piso y que lo mejor vendrá en octubre. Bien, ahí estaba el presidente Javier Milei hablando de lo que está pasando, que en realidad, ahora después vamos a hablar un poquito, Cande, nos vamos a extender, porque yo creo que el kirchnerismo le dio herramientas para salir por la puerta de atrás cuando estaba encerrado en un brete en donde no podía reaccionar por el escándalo del Español Gate. Pero hablando del escándalo del Español Gate, nosotros estamos con quien fue quien presentara la denuncia por este caso, el doctor Gregorio Dalbón. Hola, Gregorio, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Gracias por atendernos. No, por favor, ¿cómo están? Bien. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Gregorio, ¿cómo venís viendo el desenvolvimiento de la causa y este avance, la verdad que vertiginoso para lo que nos tiene acostumbrado la justicia? Que bienvenido sea, ¿no? Sí, en realidad yo calcularle que puedo llegar a hacer entre 30 y 60 denuncias a veces por año. Me rechazan 58. Sí. En este caso, la de Libra y la de la Agencia Nacional de Discapacidad tuvieron eco. Evidentemente, los jueces entendieron que había elementos. La de Libra está planchada solo porque Tayano tiene al hijo trabajando para Bullrich como dependiente, entonces la tiene para negociar y va a esperar
los vientos políticos. Servini es una jueza que tiene Libra, que también es una profesional de la muñequera política, pero Casanello y Franco Picardi lo que vieron es que se estaban metiendo con un tema de los más vulnerables, espantoso, y salieron rápidamente. Por eso también hice la denuncia rápidamente, previo a pedirle a los diputados, a los senadores, a los jueces y a los fiscales si alguno iba a hacer la denuncia, porque era un escándalo. Sí, porque ahí se hubiera parado todo, ¿no? Y yo no sé, pero yo esperé 16 horas para hacer la denuncia, porque ahora están operando la historia del otro lado diciendo esto es una operación del kirchnerismo, que Cristina me dijo, que el abogado de Cristina, en realidad no. Sí, hoy, perdón, Gregorio, tengo que hacer. Perdón, Gregorio, que te interrumpa. Hoy Francos, a la mañana, salió a decir que esto estaba todo armado por el kirchnerismo, porque vos habías presentado la denuncia y previo a eso Santoro había dado el discurso en la Cámara de Diputados. Hablando del tema de discapacidad. Claro, esto vos lo negás rotundamente, ¿no? No se trata de negarlo. Está probado que no es así. Primero, es fácil probar que no es así. Yo puse un tuit y lo dejé 15, 16 horas hasta el otro día para ver si alguien hacía la denuncia, llamando a que alguien haga la denuncia. Entonces, si nadie la hizo, después me senté, hice la denuncia y la sorteé. El sorteo no lo acomodo con la bolilla. Mandé desde mi mailera la denuncia a la mailera de la Cámara Federal y ahí se hizo el sorteo. Cuando el fiscal Franco Picardi y el juez Casanello lo vieron que la denuncia era sólida porque tenía información importante, porque había habido una denuncia previa con respecto a la Agencia Nacional de Discapacidad, de donde tomé bastante información, lo que hicieron fue darle para adelante, sin siquiera llamarme a ratificar. Quiere decir que utilizaron toda la premura del caso. Segundo tema, a mí Cristina no me da órdenes. ¿Está claro? Cristina es mi amiga, Cristina está presa injustamente, con una condena ilegal, con una condena arbitraria, y vamos a anularla con un remedio internacional. Es una mujer que quiero mucho y que es una inocente que está presa. Pero a mí no me levanta el teléfono ni me da órdenes. Yo no soy parte del kirchnerismo, soy un abogado que tiene convicciones del kirchnerismo, no del peronismo, bien kirchnerista, pero que en este caso no tuvo nada que ver con una operación política ni con nada que acusen, porque además lo hice en lo personal. Es algo que a mí me afectó en lo personal. Entonces puse la denuncia que había que poner. Cristina ni enterada estuvo y se enteró por los medios como se enteraron todos los demás. Después, el tema de que a mí me ordene alguien, a mí no me ordena nadie me ordena. El problema que tienen conmigo a veces los políticos es que no me pueden ordenar porque a mí no me pueden domar, porque no tengo un cargo, porque no tengo que responderle a nadie y porque si veo que hay una cagada, como lo dije, que cuidaron el culo los diputados y los senadores peronistas, podían haber hecho la denuncia a ellos, y le digo, cuidaron el culo y no lo hicieron, porque hay que meter el gancho a una denuncia a un presidente. ¿No les alcanza con lo que estoy diciendo? ¿No les alcanza con decirle que Cristina no me da órdenes, que yo soy amigo y que la quiero mucho, y que tuve algunas causas con Cristina, pero nada tiene que ver con esto? Cristina está presa. O sea, las veces que la veo y la voy a visitar como una persona que la quiere mucho, y voy a luchar con Cristina Libre, que es un comité que se armó de la mano de Oscar Parrilli y de muchos otros representantes, con el que empecé a colaborar desde Madrid cuando volvía de La Haya, en relación a todo lo que le estaba ocurriendo a Cristina, porque si hay algo que sí sé, es que Cristina es inocente. Eso sí lo sé. Ahora, con esta causa, volviendo al punto, entiendo que es una causa de Estado, es una causa muy importante, y por eso el fiscal y el juez la tomaron con la seriedad que la tomaron. Está claro. ¿Cómo es que vos tomaste conocimiento de toda esta situación? Porque los audios el programa ese de Mauro Federico, que empezaron a recorrer las redes, yo lo ponía y decía, esto no puede ser. Y cuando tomé conocimiento de eso, ahí escribí el tuit y dije, che, esto es un escándalo. O sea, ¿alguien va a denunciarlo? Y cuando nadie recogió el guante. No, exacto, me hubiera encantado que lo recoja algún diputado peronista, algún senador peronista. Me hubiera encantado. Me hubiera encantado que el guante lo hubiera recogido Stornelli, que era un tipo que agarraba la causa de los cuadernos de un desconocido y se lo llevaba a Bonadío directamente eligiendo el juez. O sea, en una época, en la Argentina había fiscales que directamente, como funcionarios públicos, tenían la obligación, iban y hacían la denuncia.
exactamente, pero cuando era Cristina la imputada, o cuando era Cristina la investigada, o cuando era el kirchnerismo. Ahora, evidentemente están todos dormidos y duermen el sueño de los justos, inclusive Casanello y Picardi, para que te quede claro que a mí Casanello y Picardi me tienen sin cuidado, porque son los mismos que están en Comodoro Pi, de los cuales yo no comulgo con esos jueces ni con esos fiscales, y no voy a comulgar, por más que hayan ido al frente con esta denuncia, porque yo sé que trabajan a veces muy mal. Bueno, en esta oportunidad trabajó muy bien. No tengo que felicitarlos, es su laburo. Gregorio, en es algún momento su laburo. se hicieron lo que tenían que hacer. Digo que en algún momento se decía, se lo ligaba a Picardi con el kirchnerismo. Sí, claro, como le dijeron a Cristina, que todos los jueces que la condenaron son kirchneristas, los puso el kirchnerismo, es lo mismo. Es lo mismo. Ahí tenés la respuesta. Esa respuesta es una calidad real en póker. Lo Gregorio, que te acabo de decir es lo mismo. ¿Cómo ves la causa? Digo, ¿crees que Lule Menem y Martín Menem, y yo voy a adelantar un dato que tengo sí confirmado por una fuente inobjetable para mí, que es que los dueños de Suizo-Argentina, de la droguería Suizo-Argentina, se ufanaban entre sus conocidos de reunirse todas las semanas a cenar con Martín Menem. Esto lo tengo confirmado. Bueno, que está bien confirmado porque Martín Menem tiene unos productos que vende en gimnasios. Gentech. En una empresa. Sí. Exacto. Sí. Exacto. Y bueno, ahí estaba la joda también. Mira, ahora hay una interna entre los Menem y los Milei. Van a ver qué hacen porque no parece que no quieren negociar. Bueno, quieren negociar, la casta, los Menem. Y ni los Menem ni los Milei quieren, o sea, no quieren perder ninguno, ni los hermanitos Milei ni la familia Menem. O sea, no cuando decís no quieren perder, ¿a qué nos referimos? ¿A cargo, poder, dinero, negocios? No, al tema de la causa. Perder en la causa. Exactamente, están involucrados. ¿Hasta dónde vos creés que Javier Milei está involucrado por igual, más o menos que su hermana y eventualmente los primos Menem? No, yo creo que Javier Milei es el que todos quieren hacer pasar como que es un tonto y que la hermana es la cajera y la ladrona, y Javier Milei no es ningún tonto y afana troche y moche, es un coimero como Karina Milei. Estos son socios. O sea, lo de Libra, lo de esto de la agencia de discapacidad, Javier Milei es un coimero de acá a la China, y la hermana lo ayuda, pero no es el cerebro, la que lo para moralmente porque él puede llegar a ser, porque más moral que la hermana no hay. No, son dos inmorales que le robaron el 3%, que eran 500.000 u 800.000, según el propio Spagnuolo, de dinero a gente que no puede cambiar una prótesis porque se puede gangrenar, porque no se la dan, se gangrena y se puede morir. No solamente le pueden cortar lo que le queda de pierna. No le pueden dar un medicamento a un psicótico que le puede venir un brote de esquizofrenia para poder internarlo, porque no se lo dan, porque no hay plata, porque vetaron la ley. Entonces, en el medio de esto, que sepamos que este gobierno está, como dice palabra de Spagnuolo, choreando. Y palabra de Spagnuolo, con perdón de los oyentes, palabra de Spagnuolo, que a Karina se la están cogiendo porque en realidad no le están dando la cantidad de guita que se están afanando, son palabras de Spagnuolo. Entonces, me parece a mí que tenemos una causa de alto nivel de Estado con familias implicadas importantes, casualmente casta, como los Menem, que desde que volaron Río Tercero, no paran de estar en todos los hechos de corrupción. Pasa que ninguno de los diputados, ninguno de los senadores tiene los huevos para hacer la denuncia que hice yo y puse mi gancho y mi firma. Entonces, bueno, ahora que la denuncia está caminando y que la denuncia va para adelante, bueno, muchos empiezan a tener un poco más de valor. Bienvenido sea ese valor, pero que Francos tenga bien clarito que cuando me puse a escribir Libra, la escribí porque vi el tuit de Milei. Y cuando me puse a escribir esto, la escribí porque vi los audios de Mauro Federico. Porque hablan de Rial, pero esto creo que lo hizo Mauro Federico. Por lo menos yo lo copié de ahí. Sí, Mauro Federico fue. De ahí. Sí, fue el que lo hizo. Yo lo copié de ahí. Lo único que hice fue la solidez que le di a la denuncia. No es
que hice una denuncia como se hacía en el macrismo, que abrochaban a una hoja romaní la tapa de Clarín y decían denúnciese a Cristina porque Máximo y Nin Lagarret tienen una cuenta en Suiza. No, yo le di mucha importancia, entonces me puse a investigar todo lo que había de Landis antes del audio de Spagnuolo, se lo mostré a Casanello y a Franco Picardi escrito en la denuncia, le puse el gancho y además había un antecedente clave que es el que vos me estás marcando, que es el de Menem. El de Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que fue desalineado a hablar con Laje, a decir, no, la hizo la Cristina, la denuncia, estaba desalineado, desencajado, no tenía el gel que se pone habitualmente, que es un gel suave en su pelo, y se había abrochado la camisa en un ojal que no correspondía. Yo te puedo asegurar que el gobierno de Milei tiene un golpe fuerte, en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido, golpe institucional, ni golpista. Yo quiero que Milei termine preso, no que termine, que se vaya de la función pública, y que termine, si la causa va a durar un tiempo, que termine preso cuando lo condenen por ser el jefe de la asociación ilícita, él y su hermana. ¿Vos crees que esto se va a poder probar? No tenga usted duda, no tenga usted duda. Tenemos los dos teléfonos de Spagnuolo. El que tenía... Bueno, uno se rompió, uno estaba roto, no pudieron recuperarlo. Bueno, pero hay cosas que se van a... Hay uno que pudieron abrir, el otro entiendo que estaba roto. Sí, igual ahí se puede llegar a recuperar. Tal vez lo que se pueda perder ahí es la cadena, ¿no? A mí me explicaban por el tema de que cuando vos tenés tantos chats uno tras del otro, cuando vos borrás lo que podés perder algo es la cadena, pero... hoy se puede recuperar todo, Gregorio, vos tendrás muchas causas con estos temas. ¿Vos te acordás la causa de Lucas González, que mataron al chico porque después dieron racismo y violencia institucional? Bueno, yo esa causa prácticamente la gano porque encontramos con la DATIP los audios donde decían esto es negro de mierda, esto es bolita, el bolita se escapó, negro de mierda, le volaron el frasco, anda a buscar algo para arreglar esta cagada. Eso estaba en la investigación de la DATIP. ¿Y sabes cuántos policías se habían borrado? Todos se habían borrado todo. Pero ¿sabes qué? Recuperamos un montón de cosas. Yo creo que esta causa es un Watergate, es una causa que nace de un audio al que van a cuestionar. Ese audio, por más que sea cuestionable, si se apoya la causa de las coimas en otras pruebas, no va a ser nulificable la causa. Claro, porque la jurisprudencia argentina... Claro, porque en principio el presidente mismo ya reconoció que ese audio sea de Spagnuolo, porque salió a decir que Spagnuolo miente. No dijo el audio no es real. Bueno, más allá de que diga lo que diga, se pueden plantear nulidades del audio, porque el audio puede estar editado, porque porque se lo sacaron... porque no es prueba, porque es ilícito. Lo que quieras, sí, exactamente. Pero bueno, cuando se hicieron las grabaciones del Washington Post, no le pidieron permiso a nadie para grabar a Nixon. Y Nixon renunció. Gregorio, y además, digamos, acá lo que va a tener peso en la causa... va a ser que tanto el fiscal como el juez determinen que esas pruebas son reales y ahí donde empiecen los testimonios y las investigaciones para que esas pruebas sean valederas. ¿Vos creés que, y ahí te meto también en la causa Libra, vos creés que la justicia puede llegar a avanzar para demostrar si existe o no esa culpabilidad? Tanto de Milei como de la secretaria general de la presidencia, y en este caso, en lo que tiene que ver con el Spagnuolo Gate, con el tema de los hermanos, de los primos Menem. Mirá, en cuanto a lo de Libra, ya está aprobada hay un delito que está aprobado cuando pone el tuit, que es la negociación incompatible con la función pública. Él no puede promocionar una empresa pública, privada desde el Estado. Hay la justicia con el hecho de que sea una cuenta personal. No, eso es una estupidez más grande que una casa. No, eso no va a prosperar, ni siquiera con una corte de ineptos. No. Por más ineptitud, por más arbitrariedad que haya, tampoco son boludos los jueces ni los fiscales. No pueden quedar como boludos. Es más, a veces condenan a inocentes porque están cagados en las patas con los medios. Acá, si llegan a hacer alguna barbaridad de esto, pierden la carrera directamente, porque estamos hablando de los discapacitados.
Y en libra estamos hablando de una estafa global. O sea, hay gente damnificada en Estados Unidos. ¿Vos en crees España, justamente que libra va a venir más, va a ser más complicado para el gobierno y para Milei puntualmente lo que ocurra afuera que lo que ocurra acá? No, para mí, sí, si comparás libra con libra, sí, va a ser Estados Unidos. Pero Andy va a ser más. Pero Andy va a ser peor que libra. Claro, si me comparas libra con Andy, no. Me parece que la de Andis no tiene retorno. Es un punto, como dice Kafka, es un punto de no retorno. No hay posibilidad, mirá vos, la palabra retorno está en la frase. No hay un punto de retorno, es decir, no hay posibilidad de que el gobierno de Milei pueda salir de la causa esta de la discapacidad. Están hablando del 3%, se hacen memes, o sea, me parece que ha penetrado primero en los medios que generalmente defienden a este tipo de gobierno, con los cuales no tengo ningún problema personal. Pero bueno, cada uno sabe que cuando pones La Nación Más lo que te van a decir y cuando pones C5N lo que te va a decir. Estamos de acuerdo, ¿ok? Ahora, esto fue transversal, los traspasó a todos, y esto que ha traspasado a todos en los medios, también ha traspasado a toda la sociedad argentina. Entonces creo yo que es una causa de Estado de alto voltaje, es decir, de alto nivel, y hoy la familia Menem, para redondearte tu pregunta, y la familia Milei, están viendo a ver qué hacen para ver de qué manera pueden zafar de alguna manera y llegar ilesos, o por lo menos irse ya de la función pública con la posibilidad de que las causas estén más o menos acomodadas. De lo que no tengas duda es de que a la función pública estos no vuelven, se terminó. Los que vinieron por la casta y los que vinieron para parar la corrupción son los más casta y son los más corruptos. Bien, Gregorio, te agradecemos muchísimo esta comunicación con No La Vimos Venir, que tengas un gran día y por supuesto vamos a seguir detrás de esto porque me parece que es un tema de gravedad institucional, porque lo importante es que se aclare. Lo importante es que esto se aclare, ¿no? Totalmente. Que no queden dudas. Sí, no, totalmente. Más que una aclaración, lo importante es que se condene a los culpables, por se supuesto. investigue y que veamos quién es quién realmente. O sea, sí, basta. Que sepamos la verdad. Yo creo que se le cayeron la careta. Ya está. Gregorio, gracias. Muchas gracias. Que tengas un gran día. No, un abrazo para ustedes. Hasta luego. Durísimo. Durísimo. Gregorio Dalbón fue el que presentó la denuncia que originó todo el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad por las declaraciones que en su momento, los audios que se filtraron de Diego Españolo, que ahora es el nuevo objeto de preocupación del gobierno. Porque ahí lo que sucede es que el gobierno cambió el eje, ¿no? Se tomó, o sea, el gobierno no la vio venir. No la vio venir para nada. Estuvo 6 días en shock. En silencio absoluto, los pasillos de la Casa Rosada crujían del silencio que había, nadie sabía para dónde disparar. Hubo una interna muy fuerte, la interna se disparó. La interna dentro del Triángulo de Hierro, ¿no? Karina, Santiago Caputo y la preocupación de Milei por cómo salir a cubrirla. Está defendiendo, de hecho, ahora en este discurso que está haciendo todavía en el CICIP. Ha hecho una defensa encendida de su hermana, de nuevo diciendo que esto se trata de un operete, que es una nueva mentira, y criticando a la oposición en el discurso que está dando de almuerzo ante empresarios. Bueno, habrá que ver, yo creo que el presidente quedó muy golpeado, está muy golpeado, porque le pegaron en el punto de flotación. Sí, y además esto, mira, hoy me pasaban una encuesta, si me dan un segundo la voy a buscar, que tenía que ver con el hecho de cómo había golpeado esta encuesta, que es de 3.0, de la consultora 3.0. Hay una caída de Milei que rompe el piso del 40%, es de Sheila Vilker, post escándalo españolo, que la negativa de Karina Milei
se disparó de 32, estoy sin los lentes, me cuesta ver un montón, pero de 32,8% a 62,4%, casi 30 puntos. Wow. Y que entre quienes votaron a Javier Milei hay una caída en lo que tiene que ver con el arrepentimiento del voto, que sube al 28,3%. ¿no? O sea, 28,3% de quienes votaron a Milei muestran un arrepentimiento. Que esto tiene que ver también con aquellos que votaron que eran los votantes de Juntos por el Cambio. Claro. ¿no? Porque el 30% duro, el núcleo duro de los votantes de Milei, eso lo sigue teniendo. Como sigue teniendo Cristina, el 30% del voto duro. Digo, eso es inamovible. No hay causa libra, no hay causa vialidad, no hay nadie los va a mover de eso. Pero hay un 40% que hoy, y este me parece que es el dato, hay dos datos que van a ser importantes para la próxima elección. Primero, con la cantidad de gente de ausencia. Absolutamente, el tema del ausentismo, del poco interés de la gente que no va a votar. Sí, y el otro tema, que ahora se cambió y tanto los votos nulos como los recurridos van a contar como voto blanco. Así que ahí los fiscales van a tener que estar muy atentos. Muy atentos. Porque desde el gobierno lo que dicen es que ahí la picardía de los fiscales puedan ser que los recurridos y los nulos que no contaban para nadie cuenten y vayan al blanco y el blanco juegue a favor del gobierno nacional, claro, del gobierno provincial. Sí, que de hecho cuando Milei dice que la elección importante es la de octubre, lo que está reconociendo es que la del 7 de septiembre va a ser un duro revés para el gobierno nacional. Hablamos de la elección en la provincia de Buenos Aires, o probablemente no va a ser el resultado que esperaban de parte del gobierno, que tenían la ilusión de ganar en 2 o 3 secciones electorales, que me parece que se pone difícil. Si bien la primera probablemente todavía tengan chance, la tercera que en algún momento el gobierno nacional se envalentó, ¿no? Ale, vos sabés más que yo de esto, parecería difícil que la puedan ganar, ¿no? Sí, yo ahí por los números que a mí me pasan, a ver, mira, me la acaban de pasar esta encuesta. Ah, no, esta de Cava, mira, me habían pasado, no, pero mira, tengo una que me pasaron en el día de ayer, en donde en la primera sección electoral, esta es de Isasi Burman, que encuestan para el gobierno, ¿no? En la primera sección, que es la de donde más amplitud puede sacar el gobierno nacional, La Libertad Avanza mide 36% y Fuerza Patria 27%. Y en la tercera da 35 a 31. Pero este es Isasi Burman, que le da 35 a La Libertad Avanza en La Matanza, que en la tercera sección electoral. Yo, por lo que tengo entendido, Fuerza Patria está sacando en la tercera poco más de 10 puntos de diferencia, y que con esa diferencia compensa. Exacto, le alcanzaría para ganar la general. Claro. ¿No? Porque después habrá que ver cómo lo venden. En la primera probablemente el gobierno, los libertarios tengan una diferencia. Claro, y hay que ver después cómo lo venden, porque cada uno lo va a vender. El gobierno nacional va a vender que ganó distintas secciones electorales. Son 8 elecciones distintas, te van a decir. Exacto, y que capaz que gana 6 o 7, ¿no? Ahí está muy peleada la octava sección electoral, que tiene que ver con La Plata. Y el capaz que el gobierno provincial te va a vender que ganó la general, ¿no? Y eso se va a envalentonar para ganar la de octubre. Bueno, habrá que ver qué pasa. Estamos en comunicación con el senador nacional por la provincia de Formosa, Francisco Poltroni. ¿Cómo le va, Francisco? Buenas tardes. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, los saludamos. Buenas tardes, Candelaria, Alejandro, ¿cómo están ustedes? Bien, se me había complicado con el horario, no sabía si era buenos días, buenas tardes. Francisco, una discusión interminable. Es interminable. Tremenda. Esa peor que la de Libra, Cuaderno, Vialidad y el Españolo Gate. Francisco, ¿cómo estás viendo lo que está pasando con esta denuncia que compromete al gobierno nacional, ¿no? Bueno, la no denuncia sería, ¿no? O la no denuncia. Vos sabés que a mí me pasó un caso, yo soy nuevo, llegado a la política, y designé en Formosa, cuando asumimos, al director de Vialidad Nacional en el distrito de Formosa. Sí.
él pidió una auditoría general, una auditoría interna de vialidad, y surgieron de esas auditorías graves irregularidades. ¿Qué hice yo cuando me junté con ese documento? Me di vuelta y lo denuncié en la Justicia Federal. Claro. Así es como tiene que actuar un funcionario frente a un posible delito o a un posible hecho de corrupción. Y esto es lo que no ha hecho este personaje, porque se está diciendo que esos audios tienen alrededor de un año. Entonces, ahí tenemos la primer gran falla que lo deslegitima a este personaje, más allá de la gestión horrorosa que ha hecho, ¿no? Pero ¿y al gobierno dónde lo pones en todo esto, Francisco? Que la justicia tiene que investigar y que caigan todos los culpables que tengan que caer, como corresponde. Eso incluye eventualmente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Lo que diga la justicia. La justicia es un poder independiente y tiene que actuar de forma. Francisco, ¿volviste a la Libertad Avanza? No, nosotros somos Libertad, Trabajo y Progreso. Fundamos un partido en Formosa, competimos por la gobernación contra Gildo Infran, y luego llegó la Libertad Avanza, y ahí firmamos la primera alianza en el 2023, la cual me hizo acceder a la banca de senador. Sí. Después tuvimos esta cuestión con Lijo, de público conocimiento, que me opuse fuertemente, y ahora llegan las elecciones de octubre, firmamos la alianza con la Libertad Avanza en mi provincia, porque si no vamos todos juntos, Gildo Infran mete los 2 diputados. Sí. Y digo, pero vas a volver a estar dentro del bloque de la Libertad Avanza en el Senado? No, yo tengo nuestro monobloque, es Libertad, Trabajo y Progreso. También tenemos nuestra diputada provincial en Formosa por el mismo bloque. Francisco, ¿qué es lo que pasa en Formosa? Digo, ¿no? Porque tanto se lo critica a Infran, pero realmente sigue ganando por el 70%. Digo, esto tiene que ver con la cooptación y con claro. creo que es la si no me equivoco, es la provincia que más empleo público en porcentaje tiene de todo el país, ¿no? No es tanto el empleo público que tiene, Alejandro. Lo que no tenés es empleo privado. Claro. Entonces, cuando vos te comparas, no, dice el 70% de empleo público, pero no es que haya mucho más empleo público que otras provincias. El problema es que no hay empleo privado. Entonces, como hay tan poco empleo privado, parece mucho el empleo público. Para que ustedes tengan una idea, Formosa es la provincia que menos empleo privado tiene cada 10.000 habitantes. Chubut y Formosa tienen 600.000 habitantes. Sí. Chubut tiene 100.000 empleos privados. Formosa 20.000. Claro. 20.000. 500% menos. Claro, y eso es lo que hizo Infran. Cerró la provincia a la inversión, cerró la provincia al desarrollo para que todos dependan de él, de 1000 maneras diferentes. Entonces vos no tenés actividad privada, no tenés desarrollo, no tenés un aparato productivo que haya podido evolucionar como lo hizo en otras provincias semejantes en lo productivo, ¿no es cierto? Entonces llevó a la población a un estado de vulnerabilidad y dependencia, ¿sí? Que bueno, que esa es la trampa en la que me llevó a la gente. Otro dato le doy. Sí. Discapacitados de Formosa, discapacitados. Cuando en el año 2003 asume Néstor Kirchner, que ya estaba Infran hacía 8 años, había 2.500 discapacitados. ¿Ahora? ¿Saben cuánto hay ahora? 44.000. ¿Entienden a la vulnerabilidad y con qué perversidad esta gente literalmente los discapacitó? Entonces todo dependen del favor político. Son rehenes de ese sistema. Y lo mismo pasa el día de las elecciones. El día de las elecciones los pasan a buscar por la casa, le dan una bolsa de mercadería y le dan un vale. Acarrean 120 personas en una mesa, por ejemplo, de 300 votantes. Bueno, acarrean 120. Cuando cuentan los votos, ¿están los 120 votos de la gente que acarreó? Ahí pagan ese vale y lo cambian por efectivo. Con prueba esto, chicos, con videos, con prueba, con todo, Y Francisco, yo hago una pregunta desde el desconocimiento, nobleza obliga. ¿No hay un auditor general de la provincia que controle o que controle este tema que vos decís? Bueno, hagamos
un control sobre la cantidad de discapacitados que se incrementa. Se hizo mal. Ahí está la mala gestión de este funcionario que estaba en Andís. Los mismos que otorgaron las discapacidades fueron los que hicieron las auditorías. Y después la forma en que se los notificó, se los convocó, un desastre. Mal hecho. Había una denuncia que el suegro, creo que del presidente de la Libertad Avanza, hoy estaba en las filas de Infran. ¿Esto es así? No sé a qué te referís. No. Me parecía que habían hecho una denuncia que gente de la Libertad Avanza había hecho un acuerdo con Infran y que por eso también era parte... Bueno, a ver, Infran ha manejado maneja la provincia hace 30 años. Y todos tienen algún grado de vinculación y igual lo han tenido en el pasado, si no, no sobrevivís. Yo cuando apenas asomé como empresario, me trataron de destruir del primer día. No está permitido tener los pies fuera del plato en Formosa. Si no te combaten hasta exterminarte. ¿Cómo sigue el tema en el Senado? ¿Vos creés que todo lo que tiene que ver con las leyes que están impulsando desde la oposición van a tener convalidación en la Cámara Alta? Y en este momento de vulnerabilidad política, sí. Tenemos 2 meses de turbulencias políticas y económicas que ellos mismos se encargan de generar estos escenarios de caos, ¿no? Pero acá, hasta que no vayamos a un sistema de reforma política profunda, vamos a seguir tropezando con la misma piedra. El sistema político argentino es autodestructivo. Pero, senador, ¿no le parece que el gobierno también está como en estos últimos días, sobre todo, fuera de la posibilidad de fijar agenda, que era algo que venía haciendo? Seguro que sí. Por eso digo, las debilidades políticas y económicas que te generan. Le doy un caso concreto. La semana pasada, yo estoy de presidente de Relaciones Exteriores en el Senado, sí, ¿no? Hemos aprobado un sinfín de expedientes que dormían hace 10 años, algunos de 13 años. Bueno, pudimos casi ponerla al día. Me quedaron 2 expedientes, uno de Austria y otro de Francia, que son tratados de doble imposición para favorecer las inversiones, el desarrollo de los negocios. Que son contratos marco, digamos, es aprobarlo y listo, digamos. No les interesa ni siquiera dar una pequeña noticia positiva cuando ellos arman estos escenarios de caos. Y esto ya tiene un año durmiendo. Y voy a decir, ¿pero por qué lo frenan? Por deporte. Por el deporte le hace daño. Esperemos a ver cómo sigue todo esto y que se solucione. ¿Cómo ves la posibilidad de meter aunque sea uno de los diputados, ¿no? Uno de los 2 diputados que se eligen allí en Formosa? Bueno, yo en la elección las provinciales fui aliado con la UCR. Yo sostengo que la única salida para la provincia de Formosa es la intervención federal, en el cual ya están todos los fundamentos dados para que así sea. Esperaba que los radicales me siguieran en esta postura de que pudiéramos ir en una alianza todos juntos para evitar que Infran se lleve los 2. Ellos decidieron presentar candidato aparte, así que va a ser muy reñido. Pero bueno, en fin, si el electorado libre de Formosa alcanza a entender la importancia de que Infran no se lleve los 2, llegaremos a meter uno, y si no, no. Francisco, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir. Que tengas un gran día y gracias por atendernos. No, por favor, usted también, buen día. Hasta luego. El senador nacional por Libertad, Trabajo y Progreso, Francisco Paultroni. Bueno, Cande, yo la verdad que, viste, entiendo poco de economía. Vos me manejás mis cuentas, contémosle a la gente que Candelario me maneja mis cuentas. Yo soy un desastre. Ustedes supieron. Mejor no les cuento. Mejor no me cuente. No, yo tampoco. Desastre. ¿Qué está pasando en la economía?
A ver, ¿qué está pasando? Está todo bastante raro. El gobierno tiene un frente complicado en los mercados en estos días porque ha venido sosteniendo el dólar todo lo que ha podido. Está haciendo magia con lo que tiene para evitar que el dólar se dispare antes de octubre. Y tiene vencimientos fuertes en pesos. Cometió el error de las famosas LEFI, que eran unas letras del Banco Central, que las desarmó eso, todos esos pesos fueron a parar al dólar, el dólar pegó un salto en julio. Entonces empezó a ensayar de qué manera contiene esos pesos que están circulando por el mercado para evitar que se vayan al dólar, porque si el dólar se te dispara, no solo es una luz amarilla en la economía, sino que se te puede ir a precios, y el gobierno quiere defender con uñas y dientes que ha sido la gestión gubernamental que más rápido ha bajado la inflación, y que la pasó del 25% de aquel diciembre del 2023 al 1,5, 1,6 y 1,9 que ha tenido en los últimos 3 meses, y quiere llegar así a octubre, lo cual va a ser complicado porque todavía vamos a conocer los datos de inflación de agosto y de septiembre, es decir, antes de la elección de octubre, ¿no? Por eso el gobierno trata de contener esos pesos a como dé lugar. Entonces lo que está haciendo es subir las tasas. Primero, obliga a los bancos a mantener más plata inmovilizada en las cuentas del Banco Central. Esto es, más del 53% de los depósitos que reciben los bancos, 53,5%, está congelado en las cuentas que los bancos tienen dentro del Banco Central y no las pueden tocar. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Dice, sí, pero vos eso no lo congelas con los pesos que te dan los ahorristas. Te das vuelta, me compras bonos, yo te pago una tasa de interés y vos lo dejás congelado a través de estos bonos. Es decir, me la prestás a mí en vez de prestársela al sector privado. Entonces el gobierno tiene una macro ordenada porque tiene superávit, no tiene déficit, cumple con determinados requisitos que acordó con el fondo, pero tiene una economía paralizada, bancos llenos de plata que solamente le pueden prestar al Estado Nacional, porque es lo que está haciendo en estos últimos días, la plaza, te lo voy a decir en cordobés básico, Entonces, crocante de seca de pesos, y el dólar atado con alambre que se puede disparar en cualquier momento. De hecho, ayer lograron bajarlo 10 pesos, ahora te digo ahora en este momento cómo está, pero ahí, atado con alambre. Lograron bajar un poquito más todavía, ahora bajó 1.355, llegó a un pico de 1.370 en los últimos días. Y la verdad es que va a llegar a las elecciones de octubre con una economía, probablemente con una inflación que ponele agosto de 2,2%, 2, 2,1, 2,2%, septiembre te puede dar 2,3, 2,4, con toda la furia 2,5, no vas a tener una inflación arriba del 3% mensual, lo cual para la Argentina es prácticamente un pase de magia, pero a la gente la plata no le alcanza para llegar más allá del 20 de cada mes, porque tenés pisados los salarios con paritarias que cuando mucho se ajustan al 1% mensual y aumentos de precios que, si bien el INDEC te dice 2% mensual, tenés muchísimas cuestiones que aumentan más y que pesan en nuestro bolsillo. Por ejemplo, te voy a contar que a partir del lunes aumenta el subte, aumentan los colectivos. A partir del lunes. A partir del lunes 1 de septiembre tenemos aumentos. Mira, los aumentos que tenemos son: el gas va a tener un aumento del 6,8 porque el gobierno autorizó un recargo para subsidiar a los usuarios residenciales de las zonas más frías. El agua va a aumentar un 1%. Las prepagas te van a subir el valor de la cuota de quienes todavía tienen prepaga entre 1,7 y 1,9. Sí. Los colegios en la provincia de Buenos Aires, a mí ya me llegó la notificación. Sí. Los colegios privados sin subsidio en la provincia de Buenos Aires van a aumentar 2,8, en la ciudad 3,2. El transporte, 3,8 va a subir el subte, que va a pasar a valer 1.071 pesos el boleto si haces menos de 20 viajes con la sube registrada. 1.070. El colectivo va a pasar el tramo más barato. A ver, yo sé que parece que nos estamos quejando por vivir en la ciudad de Buenos Aires y AMBA comparado con lo carísimo que es el boleto en otros lugares del país, que lo tenemos claro, que sabemos que es mucho más caro. Pero acá en Buenos Aires también es cierto, la gente toma 2, 3 y hasta 4 colectivos por día. El colectivo en la ciudad, el tramo más corto, va a costar 526 y en el conurbano 529. Después es probable, el gobierno va a estar evaluando, yo creo que no va a ocurrir este mes, no va a ocurrir en septiembre, pero va a aumentar la nafta. Seguramente lo van a dejar para más adelante porque no quieren más datos que afecten la inflación general, pero si aumentara la nafta podría ser un aumento de entre el 10 y el 12%, porque en realidad estamos hablando de un impuesto atrasado que pesa mucho, que no se aplicó en todo el 2024 y en el primer trimestre del 25. Y por último, aquellas personas que todavía tengan alquileres con la ley vieja, aquella ley horrible que establecía 3 años de alquiler y que se ajustaba de acuerdo a la inflación, van a tener, si tienen que renovar el último año, un 50% de interés, de aumento en el valor de su alquiler.
Con lo cual, cuando vos te pones a ver transporte, colegio, prepaga, agua, luz, gas, alquiler y combustibles, y vos decís, pero por ahí con suerte y viento a favor a mí me aumentaron un 1% el sueldo. O 2% si tú estás en un gremio que tiene, y si estás en blanco, y si no sos monotributista, ni sos autónomo, hay una serie de condiciones. No alcanza. O sea, tenés la inflación baja, porque el INDEC te muestra que la inflación está debajo del 2%, y ojalá en agosto así lo siga estando, pero la verdad es que con los aumentos puntuales de las cosas que más pesan en la canasta, la plata no te alcanza. Y con los salarios pisados. Sí, hoy veía que la medición que tenía Antonio Aracre le daba a él 1,9%. Mira, quiero buscar a ver cómo lo tenía. Le daba en total, ¿no? 1,9. Mira, a ver, te la voy a leer ahora. Decía, la estimación para el IPC de este mes es de 1,9%, núcleo 1,5%, alimentos 2,1%, bienes 1,6%, regulados 2,5% y servicios 2,7%. Lo que vos decías, ¿no? Los servicios bien arriba y los regulados también, ¿no? 2,5%. Y alimentos 2,1%. También alimentos se dispara. Se dispara. Porque, y es lo que más te impacta alimentos. Si bien, obviamente, tiene un peso importante en la canasta del IPC general, todos nosotros sabemos que la mayor parte, que la gente de menos recursos, lo que más gasta es en comida. Entonces, mientras más se te dispare alimentos, más estás golpeando a los que menos recursos tienen. Que ya hacen malabares para pagar la luz, el agua o el gas. Ni hablar de prepaga porque no tienen, porque van al hospital público y si tienen suerte están registrados en blanco, tienen una obra social que les reconoce su empleador. Porque recordemos, hay mucha gente en estos momentos que teniendo un salario en blanco y registrado es pobre, es decir, no cubre la canasta básica. Claro. Por esto de que los salarios están planchados y pisados, porque tiene miedo el gobierno que si se dispara y hay aumentos salariales, esto se termine trasladando a precios, y porque tampoco hay mucho margen de recomposición de parte de las empresas que no están obteniendo ganancias, excepto algunos sectores específicos, como para decir, realmente tengo margen para recomponer salarios. Entonces, salarios planchados, precios que no suben demasiado, pero algunos que suben por encima de la inflación, como esto que te decía, el boleto de colectivo tiene un aumento del 3,9%, el subte 3,8%, los colegios 3,2% en la ciudad de Buenos Aires. Eso termina impactando en el bolsillo. Y el gobierno está en esta encerrona. La actividad está paralizada, las decisiones financieras que está tomando el Ministerio de Economía apuntan a tratar de evitar que el dólar se dispare, pero paralizan más la economía, porque si los bancos se dan vuelta y le prestan al Estado y no le prestan a las empresas o a las pymes o a los individuos, eso paraliza la economía, porque el crédito siempre te pone en marcha la actividad económica, tenés una actividad planchada, empresas que tienen cesación de pagos, aumento de la morosidad en materia de créditos, empieza a incrementar la mora en créditos prendarios, en créditos personales y en tarjetas de crédito, y entonces el escenario se pone un poco más complejo y complicado de lo que el gobierno pensaba que iba a tener para octubre. Bien, estamos en comunicación con el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Tonioli. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia, ¿cómo andan? Bien. Gracias por atendernos. Bueno, Eduardo, ayer se presentó el jefe de gabinete en la Cámara de Diputados a dar su informe, a responder las preguntas, y en donde evidentemente el tema del Españolo Gate fue el eje de lo que fue la charla. Digo, ¿cómo lo viste y cómo estás viendo vos esta situación que hoy tiene en vilo al gobierno nacional? Bueno, ¿cómo lo vi a Franco? 7 horas de nada. Es decir, 7 horas de no responder absolutamente nada con respecto no solo a ese tema, que quizás, como bien decís vos, concitó la atención de la mayoría de los diputados, pero tampoco respondió absolutamente nada sobre algunos otros temas que tienen que ver más con la marcha de la gestión, con cuestiones económicas, sociales, etcétera, ¿no? Pero básicamente 7 horas de esquivar, ir al bulto y a dar respuestas concretas frente a este y otros temas. ¿Y cómo lo veo yo? Creo que es un tema de extrema gravedad institucional, porque en realidad no es que aparece como una especie de relámpago en la oscuridad
se da estas denuncias, podríamos tomarlas como denuncias, o estos audios de Pañuelo, después de una larga seguidilla de hechos donde se repiten un patrón y donde se repite además un nombre, que es el de Karina Milei, o por lo menos de Karina Milei, Lule Men, en todo el entorno alrededor del presidente de la Nación, involucrados en, por ahora, referencias, denuncias más mediáticas que judiciales. Algunas ya se han judicializado, como por ejemplo el caso Libra, pero que aparecen con cada vez más persistencia, ¿no? Digo, ¿crees que esto lo puede llegar a afectar? Digo, porque, como decíamos, ¿no? Está el tema de Libra, está la criptoestafa. Hace un rato hablábamos con el abogado Gregorio Dalbón, que nos decía que él quiere verlo preso a Milei por ser jefe de asociación ilícita. ¿Cómo lo evaluás vos? Sí, no veo que se han hecho ahí. Mira, yo lo decía ayer cuando me tocó intervenir en el recinto. Sí. Parece que hay algo del orden mucho más amplio, grande, que es el orden del modelo que propone Javier Milei, que es infinitamente más lesivo y corrupto en términos estructurales, que es el modelo de involución que propone Milei, ¿no? Con la entrega de los recursos estratégicos, con la destrucción de nuestro aparato productivo, la destrucción de nuestra infraestructura básica, la eliminación de nuestras capacidades estatales y capacidades nacionales. Todo eso es infinitamente más lesivo que estos casos de rapiña recaudatoria que protagonizan a algunos de estos funcionarios. Ahora bien, lo que sí hay que decir es que estos casos de rapiña recaudatoria lo que en última instancia muestran que el presidente de la Nación y que sobre todo su entorno no está movilizado exclusivamente por el fanatismo ideológico. Evidentemente hay otros intereses pecuniarios que mueve a algunos de estos actores y que empiezan a quedar al desnudo. Por supuesto que hay algo del orden de la justicia que tiene que hacerse cargo de esto, y después también del Congreso de la Nación, que tiene la potestad de investigar políticamente y debe hacerlo. Por eso en su momento impulsamos la comisión por la estafa Libra, pero también ahora las comisiones que refieren a la investigación de estos hechos, de las denuncias de Pañuelo en torno al Andis, y la comisión en lo que tiene que ver con el fentanilo contaminado, que también es un tema de extrema gravedad y que además hay que investigar para ver qué cosas no se han, qué controles no se han realizado para terminar en esta situación, ¿no? Pero claramente creo que el Congreso tiene que estar a la altura de las circunstancias. Eduardo, te llevo a tu territorio, a Santa Fe. Dos preguntas tengo. Primero, ¿qué reflexión te merece? Anoche la Convención Constituyente reformó justamente la Constitución, permitiéndole a Maximiliano Puyaro la posibilidad de presentarse para un nuevo mandato. Y por otro lado te pregunto, ¿están saldadas las diferencias con Agustín Rossi? Empiezo por el final. A ver, dale. Las diferencias entre distintos sectores del peronismo existen. Por supuesto que después vienen los procesos electorales y uno tiene que priorizar de alguna manera saber qué tiene enfrente el peronismo y otras fuerzas políticas para no errarle al vizcachazo, ¿no? Y no convertir diferencias sectoriales en una guerra abierta dentro del mismo frente, mientras tenemos lo que está sucediendo en la Argentina. Entonces, en ese sentido, digo, las diferencias van a persistir. Lo que de alguna manera dimos es una disputa por la conformación de las listas. Nos tocó perder, entre comillas, no estar en las listas. Bueno, no pasa nada, no es dramático, ¿no? Sí dimos una discusión y creíamos que tenía que ser de otra manera, el peronismo tenía que expresar otra cosa. Y lo primero que me preguntabas, bueno, lamentable esta reelección era una crónica anunciada. La reforma se hizo para esto centralmente. La reforma se hizo para esto. La constitución de la provincia de Santa Fe es una constitución, la vigente hoy, no la que se está construyendo ahora. Es una constitución de avanzada
que tenía un montón de cosas para reformar, sí, claramente, porque es una constitución que ya lleva sus décadas. Sin embargo, a pesar de llevar sus décadas, tiene algunos aspectos que son, como decía antes, de avanzadas. Se van a introducir algunas reformas que para mí son regresivas, otras que van a mejorar esa constitución, pero acá lo que va a quedar dando vuelta en el aire es que la intención del gobernador era exclusivamente poder contar con su reelección. Nosotros nunca estuvimos en contra de que, al contrario, un gobernador en la provincia de Santa Fe debe tener la oportunidad de tener 2 gestiones seguidas, eso está claro, lo veníamos proponiendo del peronismo también, pero creíamos que el gobernador actual, que además fue el que convocó y movilizó la ley de la reforma, con pocas ganas de que participe la ciudadanía, ¿no? El que después se puso a la cabeza de la lista de su sector en una especie de plebiscito para ratificar su gestión o no, y que también no le fue porque perdió la mitad de los votos que había obtenido para ser gobernador. Y finalmente él mismo se vota a sí mismo la posibilidad de la reelección para esta misma gestión. Sosteníamos que debía ser a partir del próximo gobernador en adelante, ¿no? Bien, Eduardo, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir, que tengas un gran día. A ustedes, un abrazo. Hasta luego, Eduardo Toñoli, diputado nacional de Unión por la Patria. Habló el presidente, habló mucho más de política que de economía, ¿no? Sí, habló mucho más de política que de economía, respaldó a su hermana, acusó esto de una opereta, de nueva mentira, muy duro, diciendo que el peronismo no lo va a asustar. La frase que usó fue: gracias, cucas, no me van a asustar. Insistió en que los audios españolos son una operación. En fin, el presidente dio un discurso de campaña allí en el almuerzo que es del CICIP en el Hotel Alvear, donde básicamente lo escuchan empresarios y dirigencia empresaria, y le dijo que estas son operaciones de la casta. La casta, él sigue insistiendo con este concepto como si fuera algo a lo cual el gobierno es ajeno, y habló del círculo rojo de nuevo. Dio, por supuesto, algunos conceptos de economía que tienen que ver con este momento que recién te contábamos, de la tasa de interés, del dólar y demás, pero después se fue, dijo que fue muy emocionante enfrentar la lluvia de piedras que enfrentaron con Espert y su hermana Karina. Lluvia de piedras. Una piedra, sí, Hugo, sí. Pero bueno, que horrible, y condenamos, por supuesto, y claro, completamente desubicado y que no tiene nada que ver, pero él habló de lluvia de piedras. Y después, de nuevo, volvió a defender a su hermana Karina. Cuando hablamos de lluvia de piedras, nos referimos a la caravana de ayer en Lomas de Zamora, donde voló una piedra y se suspendió la caravana inmediatamente, y el diputado Espert huyó en una moto. Se fue en moto del lugar. Karina Milei y Javier Milei fueron para la Quinta de Olivos en un auto que los retiró del lugar, lógicamente por una cuestión de seguridad. Y luego el presidente posteó desde la Quinta de Olivos con Espert y con Karina Milei. Sí, bueno, veamos a ver entonces qué pasa esto. Yo sigo preocupado con el tema de la suba de tasas. Sí, absolutamente, porque la suba de tasas de la que convalidó el gobierno ayer, Ale, una de las cosas que ocasiona... Casi 70%, 75%. 75,6% fue la tasa que convalidó ayer el gobierno para renovar, rollouvear, como se dice en la jerga, los 8 o 9 billones de pesos que había que rollouvear, que logró. Ya te digo, los bancos no tienen otro lugar donde poner la plata, o sea, ¿a quién prestarle? Porque en este momento el gobierno prácticamente... 7.7 billones. Exactamente, el gobierno prácticamente los obliga a prestar todos los pesos que hay disponibles al Estado Nacional. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno dice, ok, está bien, te pago una tasa del 75, dale, vamos para adelante? Primero, eso te pone en riesgo el superávit fiscal, porque en algún momento va a haber que pagar esos intereses. Y no es que nos sobra la plata ni tenemos la maquinita de emitir, porque eso el gobierno ya dijo que lo va a suspender y que no se va a hacer. Entonces, ¿de dónde va a salir los pesos? Para pagar esos intereses, Dios dirá. Pero imaginemos que la recaudación mejore, que la actividad mejore, y que esa no es una preocupación y que el superávit no está en riesgo. El otro punto grave de convalidar una tasa del 75%, cuando vas a tener una inflación entre el 25 y el 30, es decir, casi 3 veces la inflación, 75% es casi 3 veces una inflación que podría ser del 25% anual, es que encareces el crédito, porque hoy los bancos, para prestarte un préstamo personal, ya te están cobrando más del 80% de tasa de interés y un costo financiero total de entre el 149 y el 200%. Entonces
Entonces, ¿quién toma un préstamo personal hoy para cambiar la heladera, para hacer un arreglo en la casa, para hasta pagar la tarjeta de crédito? Porque mucha gente para ordenarse y está desordenada, lo que hace es que toma un préstamo personal, cancela las tarjetas, hace algún arreglito en la casa y después paga la cuota del préstamo y guarda las tarjetas en un cajón y no las usa más, lo cual es muy recomendable. Pero hoy por hoy un préstamo personal tiene una tasa de interés tan alta que nadie lo va a tomar. Claro. Y los bancos venían muy conformes con tasas mucho más moderadas que le estaban permitiendo repuntar no solo en materia de hipotecarios que se ajustan por UVA en su inmensa mayoría y que han impulsado las escrituras de la Ciudad de Buenos Aires de una manera fenomenal, porque tuvimos récord de escrituras, si bien venimos del fondo de mar, tuvimos récord de escrituras en el mes de julio y 1/3 de esas escrituras se hicieron con créditos hipotecarios. Esos hipotecarios hoy ya prácticamente la gente tiene miedo, si bien... No, pero además discontinuaron las líneas. Claro, muchos bancos ya no los ofrecen. Los prendarios, que es la compra de autos, que es otro de los sectores que venía repuntando muy bien. También lo que está vigente mucho es el crédito UVA, pero hay gente que ya al UVA le tiene miedo porque dice el UVA se rige al ritmo de la inflación y si la inflación se empieza a disparar un poco, bueno, tienen sus precauciones. Yo creo que no estamos ante una situación preocupante de inflación, pero hay quienes toman precauciones. Y los préstamos personales que por ahí tenían una tasa fija, como esta que te estoy diciendo, con una tasa fija del 80% y un costo financiero total del 149%, no hay quien se anime a tomarlo. Entonces, tenés pymes que no tienen resto y no tienen espalda financiera para pedir crédito, personas físicas que tampoco se quieren endeudar con estos niveles de tasa, y esto te paraliza el mercado financiero, que, hay que decirlo, era uno de los que más había recuperado. Bien, bueno, nos quedamos sin tiempo, como siempre, nos pasamos, como siempre, perdón. Bueno, muchísimas gracias a todos los que hicieron el programa. Nos quedamos cortitos de tiempo, pero bueno. Como siempre. Bueno, Nico, ahí en la operación técnica, muchísimas gracias. A Fede también le agradecemos, ahí nos está dando una mano enorme. Gracias a Ariel Martínez en la producción periodística. A Sol le mandamos un beso grande. Compañera y amiga Candelaria de la Sota. Y Alejandro Almendros, hasta el jueves que viene. Perdón por la realidad. Chao. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Somos Radio Vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED.